gravedad, habíamos visto que la inercia cambiaba, ¿no? Era diferente ahora. La inercia cuando era respecto del eje X que pasa por el centro de gravedad valía base por altura al cubo sobre 2. Cuando la inercia era respecto del eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura, la fórmula decía base al cubo por altura sobre 2. ¿Y recuerdan cuánto daba el XY cuando pasaba por el centro de gravedad? 0. ¿Por qué daba 0? ¿Se acuerdan por qué daba 0? Porque la figura era simétrica, ¿no? Solamente cuando la figura es simétrica, su inercia automáticamente vale 0. Bien, y del triángulo exactamente lo mismo. Sabemos bien que el centro de gravedad de un triángulo, ¿a qué distancia se encuentra? A 1/3. 1/3 de la altura, 1/3 de la base. Si colocásemos un eje acá, en el centro de gravedad de la figura, ¿cuánto daban las inercias en estos puntos? ¿Recuerdan? ¿Cuánto daba la inercia? ¿Cuánto daba la inercia respecto al eje X cuando pasaba por el centro de gravedad de la figura? En el eje X nos daba base por altura al cubo dividido 36. Cuando era respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura, ese era base al cubo por altura dividido 36. ¿Y cuánto daba cuando era respecto al eje XY que pasa por el centro de gravedad de la figura? ¿Cuánto daba? Base al cuadrado. Daba menos base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72, ¿no? Y explicamos por qué daba negativo. Era porque mayor área se concentra en el cuadrante 2 y 4, que son negativos. Bien, ¿y cuánto daban las inercias del triángulo respecto al eje X? Que está apoyada en la parte inferior, al eje Y que está apoyado en la parte izquierda y al eje XY, ¿no? Que se encuentran apoyados abajo y a la izquierda. Los hemos deducido los tres, ¿se acuerdan? ¿Cuánto nos daba? Ahora, yo le decía que tampoco es necesario, porque le pasé una tabla, tampoco es necesario que se memoricen todas las fórmulas, que son como unas 80, ¿no? No vale la pena memorizarse todo. Basta con que uno se memorice por lo menos lo que pasa por el centro de gravedad. Y a través de este N podemos deducir estos tres, ¿se acuerdan? Muy bien, hagamos una deducción rápida para que veamos. Vamos a un poquito de recuerdo de lo que hicimos ayer. Me dicen entonces, yo tengo este triángulo de base B y altura H. Sé que su centro de gravedad se encuentra a 1/3 de la base, 1/3 de la altura. Y justamente en esos puntos voy a colocar eje X y eje Y que pasan por el centro de gravedad de la figura. Y ahora me están pidiendo calcular lo que sería cuánto vale la inercia si el eje X se encuentra acá, si el eje Y se encuentra acá. Muy bien, ¿cómo calculábamos esta inercia aplicando Steiner? Yo les decía que con Steiner también se pueden deducir fórmulas. Bien, hagamos un recuerdo. ¿Qué es lo que se calculaba? Primero se calcula el área. ¿Cuánto es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Correcto, base por altura sobre 2. Pregunta, desde este eje X donde queríamos calcular hasta este eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura, ¿cuánto es esta distancia Y? 2/3. ¿Cuánto sería la distancia Y? 2/3 ¿A qué distancia se encuentra el centro de gravedad? ¿A 1/3 de? ¿La base o la altura? La altura, ¿no? Correcto, entonces Y va a ser 1/3 de la altura. ¿Qué distancia sería la que hay de aquí hasta acá? Este es el X. 1/3 de base. 1/3 de la base, muy bien. Entonces X sería 1/3 de la base. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos calcular lo que es la inercia respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto a XY aplicando Steiner. Veamos. Inercia respecto a este eje X, si vemos aquí la fórmula de Steiner, dice que es momento de inercia
en el eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura, más el área por la distancia y al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué va a hacer? ¿Cuánto es este de acá? ¿Cuánta es la inercia en el eje X que pasa por el centro de gravedad? Base por altura. No, la inercia. Dice acá que es base por altura al cubo sobre 36. Muy bien, entonces aquí va a ser base por altura al cubo sobre 36. El área sabemos que es base por altura al cubo, pero base por altura sobre 2. Y Y hemos determinado que era h tercio al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar ¿qué cosa? Veamos. Base por altura al cubo sobre 36 más base por altura, fíjense, esta altura se va a hacer al cuadrado y por esta altura sería al cubo, dividido entre 3 al cuadrado, 9, por 2, 18. ¿Cuánto nos haría entonces? Base por altura al cubo sobre 36 más base por altura al cubo sobre 18. ¿Cuánto da 1 sobre 36 más 1 sobre 18? 1 sobre 12, ¿no? Entonces ahí nos quedaría base por altura al cubo sobre 12. Eso sería la inercia para esto. Si no me creen, pueden revisar en la tabla que les mandé, ¿no? Ahí les mandé para todas las figuras y sus respectivas inercias en sus respectivos ejes. Para el otro podemos hacer la misma deducción y van a ver que esto les va a dar base al cubo por altura sobre 12. Ahora este de acá, ¿ven? Recordemos que Steiner también funciona cuando quiero hacer para dos ejes. ¿Cuánto sería la inercia respecto al eje X y al eje Y que pasan por el centro de gravedad del triángulo? Dice que eso es menos base al cuadrado por altura al cuadrado dividido 36. 72. 72. Más el área, eso es base por altura sobre 2, X es h tercio y Y es b tercio. Al revés, perdón. X es b tercio y Y es b tercio. Pero bueno, no va a cambiar nada. Entonces aquí va a ser base por altura, base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72 negativo, más base al cuadrado por altura al cuadrado, 2 por 3, 6, por 3, 18. ¿Cuánto nos haría entonces? Menos 1 sobre 72 más 1 sobre 18. Positivo. Listo, entonces ya tenemos acá base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 24. Entonces, como pueden ver, si en algún momento no recuerdan las fórmulas, lo pueden deducir rápidamente aplicando este. Bien, y si no me creen, como les digo, pueden revisar en la tabla que les pasé ayer y pueden revisar que cada una de estas corresponde a la que venga ahí. Solamente que en ese formulario que les pasé del libro de Bill Johnson, lo anota de esta forma. Le dice IX, a este le dice IX baricéntrico, ¿no? Pero es lo mismo, ¿se entiende? Bien, ahora sí, eso era lo que vimos ayer, ¿no? Hemos visto la deducción para cuando no recordamos la fórmula, cómo podemos llegar a deducir la fórmula sin necesidad de aplicar integrales, ¿no? Porque la otra forma con la cual podíamos deducir esto era con integrales, y vimos que era mucho más largo. Bien, ahora vamos a ver ya ejemplos con números, ¿no? Ejemplos de aplicación.